Absoluta. Bueno, pues vamos con el tema que nos ocupa. Sí. En Es Saludable, 1:12. Vamos a analizar datos, José Alberto, empezando por el de que siguen apareciendo, y de manera además importante, contagios nuevos, no sé si nuevos o no, pero personas que tienen coronavirus. Correcto. Esto ni es bueno ni es malo, quiere decir que están cada vez más detectados y acotados las personas por las pruebas que se hacen que tienen el coronavirus. Bueno, antes que nada recordar que y es verdad, el hecho de que nos confináramos cuando nos confinamos, el objetivo principal era evitar el colapso, que no se pudo evitar porque llegamos tarde, pero bueno, evitar el colapso del sistema sanitario, y a partir de ahí controlar la situación y aprender a convivir con el virus. O sea, eso era el objetivo principal de todo esto, no el llegar a 0 casos, porque eso, pues eso, hasta que el virus no desaparezca del todo o hasta que todos no nos contagiemos, pues no iba a poder ser, ¿no? Entonces, primero destacar que, bueno, a nivel de Castilla y León, actualmente tenemos 117 ingresados en planta y 8 en UCI. Eso es. O sea, esto, son con los datos del 16 de agosto, no sé si lo han actualizado No, ahora. todavía no. A la 1:30 o las 2. El 1 de abril teníamos 353 en UCI y 2.316 en planta. Pongo estos números para que nos hagamos una idea de cómo estábamos el 1 de abril y cómo estamos ahora. Déjame empezar por una cosa. Sí. Porque aquí en esta vida, y yo lo siento mucho, pero a mí nadie me llama nada, y más si no me lo dice a la cara y en antena. Porque hay mucha gente que si no te posicionas, es decir, si no eres alarmista, eres negacionista. Pues no, señores. Si no soy alarmista, no soy negacionista tampoco. Soy un analítico de los datos. Que el virus existe es innegable. Que se contagia, y muy bien, es innegable. Y ahora, a partir de ahí, vamos a los datos. Eso es. Es decir, mascarilla, sí. Ocio nocturno, lugares cerrados donde con mucha precaución, o si se detectan datos, no. ¿Que se puede colapsar el sistema sanitario en Navidades si se asocia con otras patologías? Que ahora vamos a hablar de esto también. Seguramente, porque ya ocurría con la gripe. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar todos los datos. Una vez dicho esto, vamos a analizar los datos. Eso es. Hospitalizaciones estamos hablando ahora. José Alberto, ¿cuáles eran las hospitalizaciones en abril? En abril el 1 de abril había 2.316 en planta, hablo en Castilla y León, y 353 en UCI. A día de hoy hay 117 en planta y 8 en UCI. ¿Vale? Es lo que tenemos hoy. Como muy bien has dicho tú, y para que se sepa que yo también estoy de acuerdo contigo al completo, me gustó lo que leí en un post que reposté de una persona que me sigue, que nos seguimos en Facebook mutuamente, que puso lo siguiente, el virus existe, es peligroso, es nuevo y eso lo hace difícil de manejar, pero los datos son los que son y para nada se ajustan a lo que exponen los medios de comunicación de forma constante. Que el virus existe es absolutamente innegable, que ha causado muertes con una velocidad sin precedentes, evidentemente también, pero que los datos de sanidad o el Instituto Carlos III o Inverence, que cruza datos de sanidad junto con los datos de los registros civiles, se deben tener más en cuenta que los datos de los medios de comunicación es también algo innegable. Bueno, aquí está, yo puntualizaría aquí al amigo. Correcto. De algunos medios de comunicación. De algunos medios de comunicación, que ahora mismo estamos en un medio de comunicación. Efectivamente, por eso. Bueno, así que yo agradezco. Bueno, entonces, esto es el tema de los números que tenemos ahora. Además, quería añadir que el 14 de agosto leí también otra noticia en la que Igea, el vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, dijo que el 40%, o sea, esto lo dice ya el vicepresidente de la comunidad, que no es ningún dato inventado ni alguien que quiere, no, dijo, el 40% de los ingresados por COVID-19 en los hospitales castellano y leoneses no llegó a los complejos hospitalarios con síntomas compatibles con esta patología, es decir, es gente que, por ejemplo, ha podido tener un accidente, un coma etílico, 1.000 millones de historias, que le han hecho, lógicamente, la PCR, porque se está haciendo la PCR a todo el mundo que ingresa, y que dio la casualidad de que salieron que tenían también coronavirus, pero no son ingresos por coronavirus, son ingresos de gente por otras patologías, por otras enfermedades que se les detectó en este caso el coronavirus, al hacerle PCR. Entonces, lo que yo quería destacar es que, en base al vídeo que ha sido tan polémico del doctor Luis de Benito, que es especialista en aparato digestivo, que él también
dice lo mismo que nosotros, no es negacionista, de hecho él ha vivido en primera línea de batalla todo esto y vamos, si lo negara pues él pues sería bastante grave el tema. Bueno, solo faltaba. Él dirige, coordina y estudia grupos de investigación de toda España. Exacto. Es decir, de los que están a pie de campo, más médicos como él, que no quieren negar nada, pero analizan datos. Eso es. Él dijo una frase el otro día que me gustó bastante en uno de los vídeos, que es que lo que hay que vacunarse es contra el miedo, dijo él. Que, por ejemplo, el Helicobacter pylori lo tiene el 50% de la población y es un carcinógeno de tipo 1, y aquí nadie se alarma por estas cosas, por ejemplo. Y que lo que sí es cierto, esto sí que lo quería destacar y que se está estudiando, que hay mucha gente que dice, ya, pero la gente que ha tenido coronavirus luego está teniendo secuelas. Bueno, vamos a ver, sí que es cierto, y además él lo dijo, que se está estudiando tromboembolismos pulmonares que se están viendo, está habiendo un seguimiento de ellos en gente que padeció el coronavirus, sobre todo en la época fuerte de marzo y abril, ¿no? Pero se está estudiando. Cuando salgan ya estudios y se sepa exactamente qué está pasando, qué no está pasando, lo sabremos todos, pero de momento está en estudio. En cuanto a las cifras, me gustó un resumen que vi el otro día. Vuelvo en este punto. ¿Esto es negar la pandemia? No. ¿Esto es banalizar el virus? No. Lo digo porque cada vez que tengamos un comentario voy a volver a repetirlo. Sí. Para que nadie nos diga, claro, estáis banalizando. No, estamos dando datos. Correcto. Datos. ¿Quiere decir que estemos animando a la gente a no guardarlo? No, que hay que seguir. Y eso es un sacrificio, pero lo que queremos evitar es esa alarma. De verdad, si esto lo tratásemos, los accidentes de tráfico, por ejemplo, como el coronavirus, mañana mismo nadie cogería el coche, nadie. Entonces, ¿quiere decir que salgamos, que no tenemos que salir a la calle? No, hay que salir guardando las medidas. Hay que coger el coche sabiendo que tenemos que respetar las señalizaciones, las distancias de seguridad. Lo mismo, es que es lo mismo. No es negar nada, vuelvo a repetir. Exacto. Seguimos con los datos. O si habláramos incluso de fallecimientos por obesidad, fallecimientos por otro tipo de... por tabaquismo también, que lo has mencionado tú también antes, bueno, en fin. No, pero como aquí o te posicionas o te atizan de un lado y de otro, no, nosotros somos neutrales. Claro, exacto. Somos y neutrales analizando los datos. Venga, más cosas. Bien, bueno, pues esta persona el día 15 de agosto, me parece que fue, lo digo porque los datos estos que digo son del 15 de agosto, para que se sepa, pues, porque seguramente haya cambiado ahora. Hace 2 días. Sí, pone aquí, el informe de sanidad recoge 1.015 ingresos hospitalarios en la última semana, 129.247 desde que empezó la crisis sanitaria en España. Bueno, él desglosa por comunidades autónomas cuántos son, y al final comenta que en el total de ingresados, lo que representan en el total de los hospitales que hay en España es un 1,7% de aumento mensual, que no es para nada para alarmarse. Con el tema de, por ejemplo, Aragón, que ha sido una de las zonas en las que parece que está habiendo como más rebrotes y demás, él lo que recalca aquí es que de todas las PCRs que se están haciendo allí, hasta el día 15, que es cuando tengo aquí los datos, el 69% de los casos, es decir, en este caso particular eran 368 personas, son asintomáticas, o lo que es lo mismo, solamente 158 pacientes de los 526 registrados positivos presentaban síntomas. Y por otra parte se comunicaron 253 altas. Bueno, aquí haciendo un cálculo también de los que ingresan y no ingresan, parece que más o menos se podría, lógicamente en cada zona es diferente, porque aquí en Castilla y León estamos mejor, por ejemplo, que en Aragón, pero más o menos vamos a decir que de las PCRs que están saliendo positivas, más o menos el 70% están siendo asintomáticos. Entonces, bueno, es un dato bastante a tener en cuenta. Y luego también destaca la cifra del sobre todo porque se detectan, José Alberto, porque exacto, si fueran asintomáticos y no se detectaran, quizás alguno en su casa estaría más tranquilo diciendo, ¡ay, no hay tantos contagios! Exacto. Pero pues no, pues yo estoy más tranquilo sabiendo que hay muchos contagios y que muchos son asintomáticos. ¿Por qué? Porque los que son asintomáticos y están detectados, a mí, lejos de alarmarme, me dan tranquilidad porque sé que están en su casa, o debieran estar en su casa. Eso es. Bueno, que de la cifra que comenté antes del aumento de ingresos hospitalarios en un 1,7% que estaba hablando de lo que se recogía en la última semana, el doctor Luis de Benito, del que hemos hablado, tiene una serie de compañeros que están trabajando registrando distinta información me parece que leí casi 47.000 camas de distintos hospitales, y la media que le sale a él es de un 0,5
0,63% de camas ocupadas por pacientes por coronavirus. Pero vamos a explicar por qué. Quiere decir que no hay hospitalizaciones. Vamos a ver, porque los datos hay que explicar. Claro. Hay más hospitalizaciones. Sí. La ventaja es que, como son hospitalizaciones leves, porque son así, sí que las hay, pero en 24 horas 48 como máximo están en la calle, con lo cual Eso es. llama la atención la rapidez con que esta gente, afortunadamente, se les puede dar el alta. Por eso no ocupan camas. Vuelvo a repetir, ¿quiere decir esto que cuando comiencen las gripes, los virus, los coles, no se van a colapsar los hospitales? No lo estoy diciendo, ni lo voy a decir, porque ya veremos lo que pasa. Claro. Desde luego, si no se trata bien lo que se tiene que tratar, va a haber colapso otra vez. Pero estamos trabajando con datos, cada uno después que saque las conclusiones que quiera. Sí, es que lo tengo que explicar cada vez, José Alberto. Nos ponen de comentarios a bajar de un burro, por un lado y por otro. Ojo. Sí. Y acorde con esto, destacar que nosotros estamos completamente en contra de la manifestación que se hizo ayer en Madrid con el motivo. Volvemos a lo mismo. O sea, que yo tenga que justificar que Miguel Bosé se vaya a cantar a su casa, o que la gente que diga que no hemos estado en la luna se vaya a dormir un ratín a ver si se le pasa, no quiere decir que esté totalmente en la posición contraria de aquellos que son alarmistas y que no se puede salir de casa porque no. Vamos a analizar los datos. Es que no tengo que elegir un extremo del otro. Claro. Voy a ser inteligente, voy a trabajar con datos. Luego también leí en un medio nacional un artículo que se titula, así ha cambiado el virus desde la primera ola, más casos en jóvenes, menos letalidad y distintos focos, que ahora mismo he perdido aquí de quién era, pero bueno, si lo buscáis, fue uno de los únicos artículos así que he leído a nivel nacional que me ha gustado el enfoque que le han dado, porque es un poco parecido al que nosotros le estamos dando, ¿no? Con cautela siempre y no negando el tema, pero sí analizando los datos que realmente tenemos hasta el momento. Acorde con esto, siempre, por lo que he visto, porque ya me han contestado varias veces en distintas publicaciones que yo he hecho, porque como bien has dicho, hay veces que a nosotros nos dan tanto por un lado como por el otro, porque como no somos ni de un extremo ni del otro, pues nos vienen de los dos lados, ¿no? Entonces, la gente negacionista lo que me dice es que no existe una fotografía genómica del virus, que hasta el momento no se ha podido sacar. Bueno, pues yo no sé quién ha dado ese discurso ni qué tipo de formación tiene, pero sí que está la fotografía genómica del virus. Tenemos mogollón de artículos en PubMed que yo a quien quiera se lo doy. De hecho, en el artículo donde cuelgue el podcast de hoy, pues lo dejaré puesto. Luego, otro discurso que tienen también muy rápido en la boca o en el teclado, si en este caso lo que hacen es escribirlo, es decir que el virus que no cumple los postulados de Koch, que para que no lo sepa, pues Koch fue un médico que fue el que descubrió la tuberculosis y digamos que hizo unos postulados para decir, bueno, pues un virus tiene que cumplir esta serie de requisitos, ¿no? Y dicen que no se cumplen. Y básicamente, por resumir un poco, lo que dijo Koch es que un virus tú coges el virus, lo insertas en un animal. Luego a ese animal le vuelves a... lo matas o se muere y le intentas sacar otra vez el virus y lo vuelves a intentar implantar en otro animal. Si se puede hacer todo ese procedimiento, es que cumple con los postulados. Según leí el otro día, en una persona que sabe de esto más que yo, porque precisamente se dedica a la medicina y lo explicó fenomenalmente bien y yo agradecido le estoy, cumple casi todos los postulados y hay uno que no lo cumple, pero claro, los postulados son de hace 150 años. Entonces, lógicamente esto, al igual que la ciencia ha avanzado, el tema de los postulados también. Entonces, el único postulado que no cumple de Koch es que tiene que estar siempre en personas enfermas y como sabemos existen asintomáticos, pero resulta que no es el único virus que aparece en personas asintomáticas, sino que también los herpes y la hepatitis C le sucede lo mismo. Entonces no es ningún tipo de novedad, cumple los postulados de Koch, sí que es de tipo coronavirus, que ya lo sabemos, pero no tiene nada que ver con los coronavirus del año 2014, que también me lo andan diciendo por ahí, que se encontraron en murciélagos y demás. No, es de ese tipo, pero no es ese virus, es un virus nuevo, ¿vale? Entonces... datos, vuelvo a repetir, datos, no alarmismos, datos. Que no haya alarmismos no quiere decir que no tengamos todas las medidas de precaución. Correcto. El virus existe, es peligroso, es nuevo, no sabemos lo que va a pasar. Nosotros ofrecemos datos, no nuestros, los que nos ofrecen, y la valoración de los expertos. Actualmente, porcentaje de ocupación en camas en los hospitales.
es del, me decías antes... por coronavirus. Por coronavirus, sí. Bueno, en el estudio de Benito es del 0,63 y parece que en la totalidad pone que de un 3% en España. Vale. 3%, claro. Con lo cual es un dato a tener en cuenta. Es previsible que siga creciendo, lógicamente, al aparecer más casos, pero de momento ese es el dato que hay que manejar y eso es lo que hay, ¿no? Manejaremos otros datos de otras enfermedades. Vuelvo a repetir, el virus existe, es peligroso, es nuevo, no se hace difícil de manejar, pero una cosa son los datos y otra cosa el alarmismo brutal o lo mismo que el negacionismo, ¿no? Claro. Es lo mismo. Y yo me quedo con esos datos tremendamente positivos todavía en cuanto a número de hospitalizaciones. A día de hoy, 17 de agosto. Buen dato con respecto a las hospitalizaciones. Correcto. Buen dato porque cada vez hay más detectados por PCR. Mal dato porque vemos que se sigue transmitiendo y contagiando. Ya está. Lo bueno y lo malo. Correcto. Datos. Con estos datos no me da tiempo a poner el análisis de el doctor Luis de Benito, que lo tengo aquí. Bueno, este era el inicio, vamos a ponerlo un poquito. Vamos a ver, me estáis llamando mucho durante el fin de semana. Vuelvo a repetir, esto lo graba el día 15 de agosto. Salen rebrotes, que se cierran localidades como Aranda de Duero, que no sé qué es esto, que si hay rebrote o no. Vale. Bueno, pues mirad, yo os he procurado tener al corriente de cómo estaba la situación del coronavirus, pues cuando en febrero, marzo, en abril teníamos toda esa pandemia y teníamos los hospitales a rebosar. Lo dejé escrito en el libro ese que ya tenéis del coronavirus tras la vacuna, en el cual pues explico pues, las pruebas serológicas, las PCRs, los tratamientos, cómo cursaba la enfermedad, etcétera, etcétera. Pues aquí no está negando que hubo saturación de hospitalizados por SARS-CoV-2. Es que mis rastreadores con ese equipo de médicos... Bueno, pues ahora este mismo médico está analizando los datos y dice, de momento, con las pruebas que tenemos y la gente que hay, el dato es estos hospitalizados. El dato de apariciones de contagiados es el que hay también, muchos. Afortunadamente ahora los detectamos, hay más pruebas y los podemos aislar. El dato negativo, que se sigue contagiando y muy rápido. Con lo cual, con todo esto en cuenta, tengamos mucho cuidado, sigamos teniendo cuidado. José Alberto, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Arturo. Y el próximo lunes, no sé si estás o no, pero vamos, seguiremos analizando la situación. Y todos ustedes sigan escuchando el radio, yo se lo recomiendo porque no sé, para mí es la mejor. Sean felices, adiós.